Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartir mi opinión acerca de mi primer contacto con una de las sagas más longevas en la historia de los videojuegos, es decir, Final Fantasy. Resulta que siempre me había llamado la atención esta saga. Siempre la había visto como muy de lejos, ¿no? Pero siempre me había atraído sus mundos, su historia, su lore. Todo parecía fantástico e increíble, muy llamativo de hecho. Pero siempre hay algo, diría Constantine. Mi primer acercamiento o mi primer contacto con la saga fue hace muchísimo tiempo con Final Fantasy VIII. Fui a la casa de un primo que a su vez pues, fuimos a la casa de un amigo suyo, que era la sensación en la colonia, ¿no? Porque tenía PlayStation 1, que por cierto también fue mi primer contacto con la consola, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue la caja del juego. Pero entonces no sabía que existían juegos en CDs. Y este en específico era muy grande. Y es porque contaba con 4 discos, si no estoy mal. No muy recuerdo muy bien, pero sí era una caja bastante grande. Más o menos como la de Metal Gear Solid. O, bueno, para muestra un botón. Tengo una caja aquí, de hecho. Era más o menos como esta caja de acá. Digo, esto no es de PlayStation 1, es de PC, pero para el ejemplo está, ¿no? Y que traía como varios discos. Eso de entrada despertó mi curiosidad y llamó mi atención porque de inmediato uno asume que por la cantidad va a ser un juego completamente largo e increíble. Y dije, "Oh, vamos a probar este. Me preguntaron cuál quería probar. Y cuando vi la caja era pues de 4 discos, dije, quiero probar este. Vamos a ver qué tal. Me encantó el inicio de la saga, pese a que no entendía nada de la historia porque estaba en inglés. Pero me atrapó la música, los sonidos de los diálogos, despertar en una camilla, creo que de una enfermería, de una escuela o una universidad, si no estoy mal. También me sorprendió mucho ver unas cinemáticas que a la fecha no había visto en videojuegos. Mi experiencia en videojuegos era únicamente del Nintendo 64, del NES y SNES. Así que sí, aluciné un poco con el título. Recorrer esos primeros pasos en Final Fantasy fueron mágicos. Recuerdo que era una especie de colegio o universidad donde habían muchos alumnos. Estaba fascinado con todo, quería más. Seguí jugando y explorando. Me dejé llevar por la magia, básicamente. Ya te imaginarás yo perdido explorando todo sin saber qué hacer porque no sabía nada de inglés. Claro, nunca pude avanzar mucho por obvias razones, pues solamente lo fui a probar a la casa de un amigo, de un primo, y creo que jugué más o menos como 45 minutos o una hora, pero eso me bastó para llevarme una bonita experiencia y un buen sabor de boca, ¿no? Como un bonito recuerdo, que aún lo conservo, ¿no? Porque recuerdo que me gustó bastante, pero es ahora donde entramos en el terreno en materia aquí de este video. Más adelante quise probar otro título de la saga, ya que me había quedado con un buen sabor de boca, con un bonito recuerdo, y escuchaba que todo el mundo hablaba de Final Fantasy VII. Y más adelante me daría cuenta que este título en cuestión básicamente era considerado por muchos fanáticos de la saga como la obra magna de la saga de Final Fantasy. Y pues bien, me di a la tarea de jugar Final Fantasy VII. Las gráficas no eran como el 8, pero eran llamativas, tipo chibi. Estaba emocionado porque me gustó la introducción y la música, pero pasó lo que tenía que pasar y llegué al primer momento del combate. ¿Pero qué rayos? Dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy jugando? ¿Por qué no me puedo mover en el combate? Y sí, ahí conocí por primera vez un juego RPG clásico de batallas por turnos y no me gustó para nada.
Lo odié cuando entendí cómo había que pelear. Decidí seguir jugando, tratando de que me gustara, pero a medida que avanzaba lo odiaba cada vez más. Ya no solo eran las batallas por turnos, sino todas las configuraciones, pociones, mejoras, etc. Y lo peor de todo, batallas a cada rato. Solo podía avanzar unos cuantos pasos y de la nada se iniciaba otro combate, lo cual hacía tedioso y cansado el juego. Digo, al menos desde mi punto de vista, porque sé que hay un gran sector de gamers que les fascina este tipo de juegos. Es decir, yo venía de jugar juegos tipo Zelda Ocarina of Time y otros títulos parecidos. Terminé por abandonarlo y tras averiguar que todos los Final Fantasy eran así me llevé una gran decepción y me defraudé porque la bonita imagen que me había hecho había sido destrozada. Bien hubiese preferido que fueran novelas gráficas, pero en fin, sí me alejé de la saga y di mi interés por muerto hasta hace unos años atrás. Ya habían pasado varios años y hubo un título que atrajo mi mirada, que llamó mi atención fuertemente, y este fue Final Fantasy XV. Bueno, claro, está que todo esto pues ya había pasado mucho tiempo, el juego estaba a punto de estrenarse y todo el mundo hablaba de ello, ¿no? Para entonces yo no sabía nada de lo que había ocurrido anteriormente con esto de la fábula Nova Crystales y toda la historia y Final Fantasy Versus 13 y todo eso, no sabía nada. Para mí solo Final Fantasy XV y ya está. Pero atrajo mi mirada. Al parecer ya no era un título de batallas por turnos, iba a ser un action RPG. Vi unos trailers, unos gameplays y me llamó la atención. Pensé, este podría ser mi Final Fantasy. ¿Y por qué? ¿Por qué dije eso? Siempre quise jugar uno completo, ¿no? Para decir que tuve la experiencia de jugar un Final Fantasy completo. Y esta era la oportunidad, ¿no? Quería decir, por lo menos tener la oportunidad de probar un juego de principio a fin de una saga tan longeva y tan clásica y tan popular como Final Fantasy. Pues no haber jugado uno, me sentía yo como que estaba pecando, ¿no? En la religión del gamer. Y siempre tenía esa espinita, ese peso que tenía yo encima que quise quitarme. Y dije yo, con este posiblemente lo logre. Pero lo dejé ahí y solo como una anécdota, como un pensamiento de, este podría ser mi Final Fantasy para yo jugar. Pero ahí quedó, nada más. También había escuchado rumores del remake de Final Fantasy VII que todo el mundo estaba esperando con ansias. El cual a mí no me interesó para nada, por supuesto, por obvias razones, ya que fue el título que me alejó de la saga, que me abrió los ojos y me hizo darme cuenta de cómo eran todos los títulos de la saga, de batallas por turnos. Pero el Final Fantasy XV era distinto, más dinámico, más fluido. Incluso llegué a pensar por los trailers que iba a ser un gameplay tipo Devil May Cry o algo así por el estilo, ¿no? En fin, el tiempo pasó y nunca lo conseguí, ya que Final Fantasy no era prioridad para mí. Solo pensaba que si lo conseguía de oferta o prestado, le daría la oportunidad, pero hasta ahí. Resulta que se anunció que en febrero del 2021 iba a estar disponible para PlayStation Plus Final Fantasy VII Remake y dije, vaya, ¿quién lo diría? Quizás este sea el momento de intentarlo de nuevo y darle una oportunidad a la saga, ya que el 15 ya no era batallas por turnos, quizás el remake haya cambiado el estilo de combate y no fuera batalla por turnos, quizás, lo pensé, lo agregué a la biblioteca y pasó el tiempo hasta que decidí probarlo, pues aunque lo agregué en febrero,
Lo instalé hasta en septiembre. Vaya que tomó tiempo, pero tenía otros títulos pendientes. Así que había llegado el momento y lo probé. El título me dejó impresionado desde el inicio. Gráficamente, alucinante. Increíble. A la fecha no había jugado un título que me gustara tanto gráficamente. Entiendo por qué tardó tanto en salir, pues está totalmente pulido y muy bien optimizado. Se ve increíble en PlayStation 4, no lo vamos a negar. Lo que me gustó, lo que fue una gran sorpresa, es que ya no era batalla por turnos y no era necesario combatir contra todos los animalejos que aparecían en el escenario para combatirnos. Los podías evitar, aunque hice esto solo un par de veces. En cuanto al juego, a la historia en sí, pues lo que tengo que decir es que poco a poco nos vamos encariñando con los personajes y se empieza a sentir que se está forjando un lazo. El carisma de Cloud, el personaje principal, era interesante ya que al inicio tiene una personalidad engreída, tipo Sasuke Uchiha, por dar un ejemplo, pero a medida que va avanzando el título, Cloud comienza a bajar la guardia y se vuelve más vulnerable con sus camaradas, hasta podría decirse que se encariña con ellos. Me metí tanto en el título que me gustó, hasta las misiones secundarias estaban interesantes. Hubo momentos surrealistas y extraños que yo no esperaba, dado que no jugué el título original, y me alegro porque si no, quizás no lo hubiera disfrutado igual. Por ejemplo, cuando hay que conseguir una audiencia con Don Corneo y se necesita la aprobación de 3 personas importantes, para conseguirlas hay que hacer algunas tareas extrañas, por ejemplo en la posada de la abeja donde hay que bailar tipo Just Dance o algo por el estilo, o en la misma audiencia con Don Corneo donde Klaus se viste de mujer, son cosas que no se ven venir. Dado a la personalidad seria de Cloud, pues se provocan situaciones, como mencioné antes, un tanto surrealistas. Ya saben, yo no hago reseñas o análisis, porque para ello ya existen un montón de videos y muy buenos en internet. Yo solo quiero compartir mi opinión y experiencia, lo que me hizo sentir el juego, y por ello también me siento obligado a contar los puntos que a mí me parecieron débiles. Hay cierto punto en que el juego se torna un poco cansado, hay capítulos que se extienden más de lo necesario, y en estas situaciones se siente que no es un título de mundo abierto. De hecho, no lo es para nada, no es un título de mundo abierto, y no me quejo, solo es un punto que hay que comentar. Y dado que no lo jugué seguido, sino quizás una vez a la semana, sentí que se volvió eterno el juego. Además, otro punto que quizás no me gustó tanto fue el combate. Ya sé, me estoy quejando demasiado, ¿no? Al principio me quejaba por las batallas por turnos y cuando quitan las batallas por turnos me vuelvo a quejar. Suena irónico, ¿no? Pero sí, se vuelve un poco repetitivo. Los combates se extienden demasiado con algunos jefes y no hay mucha variación. Vamos, los jefes son demasiado duros y toma mucho tiempo derrotarlos. Hay que decirlo. Debo aclarar que solo es un pequeño comentario porque, a decir verdad, sí son dinámicos los combates porque le dan buen toque y variación que puedes intercambiar entre personajes que tienen habilidades totalmente diferentes unos de otros. Pero hay jefes que sí cansan y te hacen decir como el meme, güey, ya. Hay que destacar que también hay secuencias increíbles como cuando hay que manejar y combatir en motos. Eso estuvo bastante genial, no lo vamos a negar. Y como último, quiero comentar algo positivo, y es las maravillosas vistas y escenarios del juego. El contraste entre lugares es demasiado, haciendo notar la diferencia entre clases sociales, entre las personas que viven en los distritos inferiores y las personas que viven en Midgar, en las plantas superiores. No me voy a meter a hablar sobre la crítica social que hace el título y las referencias a lo que se vive actualmente, porque es más que obvio, pero logran plasmar muy bien eso con los escenarios. Por ejemplo, el sector 7 se siente como un barrio pobre, pero acogedor y caluroso. Las personas son amables y se apoyan entre sí. Se siente una gran armonía, y no digamos en la taberna del séptimo cielo. El sector 5 es diferente, pero brinda la misma y cálida sensación. Hay niños, una escuela, la casa de Aerith es un paraíso de flores, etc. En contraste, están las áreas residenciales mucho mejor cuidadas, con más tecnología, iluminación y más comodidades.
de un sector, digámoslo, de clase alta, pero se siente fría y da una sensación extraña de personas individualistas que no se apoyan entre sí. Otra cosa que también hay que mencionar es que también está el mercado Muro, creo que se llamaba. El mercado Muro, no me recuerdo. En los barrios bajos, entre el sector 7 y 5, donde se le conoce como el distrito de la lujuria. Ya se imaginarán ustedes. En conclusión, con Final Fantasy VII Remake me llevé una buena experiencia. La verdad es que me gustó bastante. No era lo que me esperaba porque tenía unas expectativas, no sé, altas. Pero tampoco es que haya sido un mal juego, ¿no? La verdad es que lo disfruté bastante. Y bueno, ha valido la pena. Es un buen título, me gustó. Ahora bien, hacemos con el título del que más quiero hablar, del que más me gustó, y es Final Fantasy XV. Final Fantasy XV es un título totalmente diferente al 7, pero que me gustó mucho más. Odio hacer comparativas, pero estos dos títulos son mis únicos puntos de referencia, y no se trata de decir cuál es mejor y cuál es peor, pero sí puedo decir cuál me gustó más, y en este caso fue Final Fantasy XV. Por fin tuve la oportunidad de probar el título que revivió mi interés por la saga. Tuve acceso a este título luego de haber obtenido el PlayStation 5 con la PlayStation Plus Collection, pues el Final Fantasy XV estaba incluido en la PlayStation Plus Collection y sin dudarlo lo descargué y lo probé. Lo primero que te das cuenta es que gráficamente es inferior al 7 Remake, pero no tiene nada que envidiarle tampoco. Es un juego gráficamente hermoso y en el PlayStation 5 se ve mejor. Ahora bien, no me meteré a hablar de toda la polémica tras el título de Final Fantasy XV porque no va al caso. La idea de hacer un universo compartido con la fábula Nova Crystallis era bastante interesante, pero en fin, lo que sí hicieron es como una especie de universo extendido de Final Fantasy XV que me gustó. Incluía películas, novelas y capítulos de anime, que al fin y al cabo yo lo vi todo revuelto, pero no afectó a mi experiencia, de hecho me gustó. Claro, no es necesario ni obligatorio para disfrutar el juego, pero le da un plus bastante agradable. Ahora bien, metámonos a hablar un poquito del juego en sí, de lo que a mí me gustó y de lo que más me llamó la atención. De entrada, me encantó el título porque desde el inicio te hace conectar con los personajes. La relación y química entre los cuatro personajes es palpable, se nota que son muy unidos y de inmediato sientes empatía por ellos. Cuatro personalidades totalmente diferentes que encajan perfectamente, a diferencia de Final Fantasy VII, que la relación entre los personajes se va afianzando gradualmente. Algo que quiero destacar es el combate, es más dinámico y entretenido y no se siente tan repetitivo. El juego te da una sensación de mundo abierto interesante. Aunque no sea un mundo abierto en el estricto sentido de la palabra, es un mapa bastante extenso y hay zonas bastante geniales en donde encontraremos todo tipo de bestias y monstruos con los cuales podemos combatir o no. Es opcional, obviamente. Hay zonas abiertas con flora y fauna, y también hay zonas medio urbanas como Lestalum, que es una zona comercial y cálida, donde hay una central eléctrica que abastece la ciudad, y también está Alticia, que es una ciudad que pues está prácticamente basada en Venecia. En cuanto a historia, me pareció más emotiva que Final Fantasy VII y estuve atrapado en todo momento, con decirles que hasta soñaba que estaba en el mundo de Final Fantasy XV. Claro, quizás una de las diferencias es que esta vez me decanté por ir solamente por la historia principal, dejando de lado las secundarias, aunque sí hubo algunas que sí hice y estuvieron interesantes, pero no hacerlas todas me hizo disfrutar mucho más el juego. Sin duda el fuerte del título es la carga emocional, ya que te hace sentir en la piel de Noctis, el personaje principal, y todo lo que estás sintiendo. Pues, por ejemplo, el peso de la responsabilidad al ser el heredero del trono y hacer lo mejor para el reino y, por supuesto, el mundo entero. En cambio, Final Fantasy VII es más bien como una especie de carga social, ¿no? Bueno, para concluir podría decir que ambos títulos me gustaron. Me inclino más por Final Fantasy XV, por supuesto, pero ambos títulos son muy disfrutables. De esta manera, pues, me he quitado el peso de por fin haber jugado
un título de esta mítica, icónica saga. Como mencioné antes, podría haberse considerado pecado en la religión del gamer no haber jugado nunca un Final Fantasy, pero con estos dos títulos he encontrado la redención. Como dato curioso, para tener la experiencia completa con Final Fantasy VII Remake, es que al final de cada partida veía gameplays del título original para hacer una comparación entre pues lo que yo había jugado y el título clásico, ¿no? El original que salió en el 97, 98 por ahí. Y me gustaba todo, de hecho me encantaba más como la banda sonora del título original, te hace sentir como una especie de nostalgia, está súper cool. Y claro, al parecer el remake está incompleto, así que tampoco he visto el final del juego original y no sé cómo termina, porque creo que van a salir más partes de Final Fantasy VII, no sé si va a salir parte 2 o 3, pero sé que van a salir más partes. Y bueno, pues más o menos uno va viendo cómo es el rollo. Hice algo similar con Final Fantasy XV, aunque de una manera diferente, pues al terminar el Final Fantasy XV, el juego de PlayStation 5, bueno, 4, jugaba en PlayStation 5, eh, pues me di a la tarea de probar el título de Final Fantasy XV Pocket Edition. Y está entretenido, digo, aún lo estoy jugando, pero volver a jugar todo desde una manera y una perspectiva diferente en cuanto a gráficamente hablando, pues se siente genial, está entretenido y jugarlo de manera portátil, pues nada mal, ¿eh? Y bueno, básicamente esa ha sido mi experiencia con la saga de Final Fantasy. Espero que Final Fantasy XVI pues siga por este mismo rumbo. No me gustaría que regresara a batallas por turnos, pero si es, pues felicidades para los fanáticos de la saga clásica. Y si no, pues ahí estaremos para probarlo. Eso ha sido todo. Por fin probé Final Fantasy. La saga, dos títulos bastante disfrutables. Y bueno, a ver qué nos encontramos y con qué nos topamos más adelante. Así que hasta la próxima.